Pero nosotros siempre que venimos a la bendita palabra del Señor, siempre que nos acercamos a la iglesia a escuchar un mensaje, a escuchar la predicación, debemos acercarnos para que Dios nos hable. Y Dios ministre nuestra vida en lo que tenga que ministrar y haga lo que tenga que hacer la bendita palabra. Que la bendita palabra sea esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierna nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Y que nosotros, frente a la palabra, nos demos cuenta que delante de ella no hay nada oculto, sino que todo está desnudo ante aquel al que tenemos que dar cuentas. Eso es lo que dice Hebreos 4:12 acerca de la bendita palabra del Señor. Hoy recordando y comenzando el tema, no desde la carta de Judas, sino de algo que le dice precisamente Pablo a la iglesia en Tesalónica, recordémoslo. Segunda de Tesalonicenses 2, desde el verso 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá es decir, el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, y lo que me llama poderosamente la atención, es que el Señor le dijo en su momento a sus discípulos, y ahora el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica, que antes de la venida del Señor, dice el verso 2, no os dejéis mover fácilmente, segunda de Tesalonicenses 2:1, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. La persona que se deja mover fácilmente de su modo de pensar bíblico, pues lo que más uno puede llegar a la conclusión es que esa persona nunca fue verdaderamente cristiana. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Aún diciendo, no se dejen conturbar de algunos que escriben a nuestro nombre, como los libros pseudoepígrafos, que dicen que son de el apóstol tal, pero ellos no lo escribieron, como el evangelio, por ejemplo, de Pedro, que anda por allí, o el evangelio de María Magdalena, que ni siquiera fue una autora bíblica, con la autoridad escritural. A eso es a lo que está refiriendo el apóstol Pablo. Tengan cuidado de aquellos que aún quieren moverlos fácilmente de su manera de pensar, diciendo que tienen una carta que escribió Pablo, que escribió Pedro, pero que no la escribieron ellos. Porque si lo que está en esa carta es contrario a lo que ya les enseñamos, sea anatema. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor está cerca y no vendrá hasta que antes venga la apostasía. Mis hermanos, la apostasía es una señal antes del fin. Y se manifiesta, dice también, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aún vendrá un movimiento que se levantará, que empezará a enseñar todo en contra de Jesús, a lo que se le llama anticristo. Entonces, mis hermanos, me gustaría que nosotros entráramos el día de hoy al estudio que vamos a tener, comprendiendo los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de espera de la segunda venida del Señor. Y por esa razón, porque el Señor está por venir, a los creyentes llevará salvación, pero a los incrédulos los llevará al juicio y estarán en condenación eterna. El día de hoy seguimos la predicación expositiva de la carta de Judas. Hoy, desde el verso 8 hasta el verso 11. Y vamos a hablar de la descripción de los apóstatas. ¿Qué características particulares tienen los apóstatas? Ese va a ser el tema del día de hoy. Y mis hermanos, tenemos que hablar de cómo quedamos la semana pasada en el estudio. En el estudio de la semana pasada empezamos a hablar de los ejemplos negativos que nos habla la Escritura acerca de apóstatas que hubo, de tanto el pueblo de Dios, los ángeles caídos y la gente de Sodoma, personas
que no temieron al juicio de Dios y que por eso Dios los alcanzó con su juicio eterno. Todos ellos son ejemplos históricos del juicio de Dios, porque les tengo noticias, mis hermanos, Dios sigue juzgando el pecado y la maldad. Y por eso hay de aquel que menosprecie la gracia de Dios, porque el que menosprecie la gracia de Dios estará bajo su juicio. Eso fue precisamente lo que vimos a grandes rasgos la semana inmediatamente anterior con los israelitas incrédulos, los ángeles rebeldes y los sodomitas pervertidos. Ahora, el día de hoy vamos a continuar el texto de la siguiente manera. Dice así la bendita palabra del Señor. Judas, el único capítulo que tiene la carta, desde el verso 8 en adelante, dice así. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir ningún juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y aquí nosotros podemos ver lo importante que es leer la escritura de manera completa, porque aquí está hablando el escritor de la carta de manera tal que está asumiendo que las personas conocen estas historias. Ahora, Judas ofrece más detalles y describe las actividades de estas personas perversas y va a hablarlas como características puntuales, tanto de los falsos maestros como de los apóstatas. Ahora, el autor de la carta, Judas, durante toda la carta ha tenido una costumbre y es hablar a través de triadas. Y triadas son características de grupos de tres. Por eso, da tres características de los verdaderos creyentes, donde dice amados, guardados, escogidos. Pero también nos podemos ver cómo lanza nuevamente otra triada cuando habla de tres ejemplos fatales del pasado. Los israelitas que perecieron en el desierto, los ángeles caídos y finalmente los habitantes de Sodoma y Gomorra que eran perversos. Pues el día de hoy nuevamente va a usar una triada y va a hablar de tres ejemplos de personas que siguieron un camino terrible propio de los apóstatas y de los falsos maestros. Y va a hablar de Caín, va a hablar de Balaam y va a hablar de Coré. Pero no solamente va a hablar de estas tres personas y de estos tres momentos históricos, sino que también va a hablar de tres características terribles de los apóstatas y los falsos maestros. Y va a decir, estos soñadores, porque así va a llamar a los apóstatas y a los falsos maestros, los va a llamar soñadores. Y habla de las características de estos soñadores. Dicen, estos soñadores, uno, mancillan la carne, es decir, contaminan la carne. Segundo, rechazan la autoridad, es decir, son rebeldes. Y tercero, blasfeman de las potestades, es decir, insultan a las autoridades que Dios ha puesto. Pero el texto dice, usando algo, una palabra, como un conector, dice, de la misma manera, estos soñadores también contaminan, rechazan e insultan. Y ese de la misma manera conecta los tres ejemplos anteriores con las tres actitudes incorrectas que ahora vamos a ver. Entonces, miremos cómo la carta está conectada todo el tiempo. Las tres maldades que Judas menciona corresponden en sentido inverso a los pecados mencionados en los tres versículos que antecedieron. El pecado de la contaminación, actos homosexuales de los sodomitas, el pecado de la rebelión de los ángeles y la injuria a los seres celestiales, la incredulidad de Israel
en el desierto. Ahora, lo primero que dice Judas y la manera en que se manifiesta y habla de estos falsos maestros es que son soñadores. Y encontré esta imagen que me pareció la más adecuada. Somos soñadores. El club de la prosperidad.com. Y no es una broma, no es un meme. Es la publicidad de una página de una iglesia, de esas que promueven la prosperidad. Somos soñadores. El club de la prosperidad.com, porque ese es el evangelio que muchas personas quieren oír. Pero ¿por qué Judas precisamente llama a estas personas soñadores? Porque eran personas que no viven en la realidad. Ellos no viven en la realidad de que están en un mundo caído, un mundo que pasa diariamente factura de haber pecado gravemente contra Dios. Y por eso es que vemos que se levantan congregaciones que dicen y proclaman sin pena y sin vergüenza que el cristiano no se enferma, que el cristiano no tiene reveses económicos, que el cristiano es perfecto, no se equivoca, que el cristiano no fracasa, que el cristiano no puede morir en un accidente o no puede morir de una enfermedad terminal, mucho menos se separa o es infeliz en su vida. Una persona que piensa de esta manera, primero que todo, se está apartando completamente de las escrituras. Porque si algo prometió el Señor Jesucristo a sus discípulos, fue que les dijo, en el mundo tendréis aflicción. E inmediatamente les dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús no se la pintó fácil a los apóstoles. Entonces, ¿de dónde acá se levanta un grupo de personas que dice que el creyente no va a pasar por momentos difíciles y que su vida va a ser una vida color de rosa? Mis hermanos, ese no es el verdadero evangelio. Esa no es la verdad de las escrituras. Ahora, sumémosle algo a esa enseñanza del maldito evangelio de la prosperidad que nace en el corazón de estos soñadores. Ellos viven en pos de cumplir los deseos de su corazón. Yo pertenecía a una congregación así por 14 años. A mí me motivaban a hacer el álbum de sueños, a pegarlo en la pared y a llamar las cosas que no son como si fueran sacando de contexto ese texto. Entonces yo pegaba el carro que quería, la universidad que quería, la mujer que yo quería, todos mis sueños allí. Y yo sí tenía la fe, toda esa realidad la podía crear a mi alrededor. El evangelio de estos soñadores es un evangelio que promueve al Dios tipo lámpara de Aladino, que Dios está en función de cumplir los deseos del corazón de todas las personas, sin importar lo egoístas o perversos que puedan ser. Si ellos reclaman el verso bíblico adecuado y tienen la fe suficiente en su corazón, lo podrán alcanzar. Eso es lo que está llenando al día de hoy congregaciones. Eso es lo que está haciendo que se abarroten personas en supuestas iglesias que les queda grande el nombre de iglesia. Muchas personas van a congregaciones no a buscar salvación, sino a buscar realización personal, profesional y financiera. Estas son las vanas promesas que capturan la atención de los simples, que no están para nada interesados en agradar a Dios, en vivir para su gloria, y sencillamente buscan a Dios como un medio para su propia felicidad. Mis hermanos, eso es terrible. Eclesiastés 5:7 bien lo dijo. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿En qué contexto dice estas palabras el autor de Eclesiastés? En el contexto de que quien lo escribe, Salomón, es una persona que nunca negó nada a sus ojos. Y luego de haber hecho todos los excesos que ustedes puedan imaginarse, esta persona llega a la conclusión de que todo es vanidad. Mis hermanos, los falsos profetas y maestros engañan a la gente diciéndoles, Dios vive en función de cumplir tus sueños. Esa enseñanza es una irresponsabilidad, porque el mismo Jeremías, en el
el libro que lleva su nombre dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? El único que conoce el corazón del hombre es Dios mismo. Y a veces Dios tendrá que decir a los sueños de nuestro corazón, no, porque serán esos sueños alimentados por nuestro egoísmo y nuestra naturaleza caída. Si algo debe motivar a que las personas busquen de Dios, no debe ser cumplir sus sueños, sino salvarse. En principio, reconocer lo mal que están, lo vanidosa y vana que ha sido su vida, y caigan a los pies del Señor Jesucristo entendiendo que lo único que merecen es condenación y que solo por la misericordia y gracia de Dios tendrían una oportunidad de vivir. Es por esa razón que llama el autor de la carta, Judas, a estos falsos maestros soñadores. Pero también son soñadores los que los escuchan y apostatan de la verdadera fe para escuchar a estas doctrinas de demonios. Esa es la forma en que comienza precisamente Judas, esta porción desde el verso 8 en adelante de su carta. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esta categórica diferencia? Mis hermanos, porque el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 3, que vendrán tiempos cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque tienen deseo y sed de éxito, realización personal, financiera, sentimental, familiar, terrenal, vana, animal. Porque les tengo noticias, mis hermanos, los creyentes no nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Los creyentes nacemos con el objetivo de vivir para la gloria de Dios. Y solo por la intervención divina en nuestras vidas poder vivir eternamente con Dios. Pero hay personas que no están dispuestas a escuchar la verdad del evangelio porque estábamos viviendo tiempos que fueron los que anunció Pablo a Timoteo. La gente no quiere sufrir la sana doctrina, porque mis hermanos, les tengo noticias, la sana doctrina se sufre. Dios te va a decir a ti cosas que tú no quieres escuchar. Dígame, ¿quién allá afuera en la calle quiere escuchar que se equivoca? Aún a un creyente a veces le da duro. Yo soy pastor, soy creyente hace 24 años y soy pastor hace 5. Y a mí me da durísimo que me digan que me equivoco. A veces la palabra de Dios pasa como aplanadora por encima de mí y me destroza. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es como fuego, como espada, como martillo. Porque a veces la palabra de Dios te va a triturar y te va a acabar. Y luego te va a restaurar y te va a levantar. La palabra de Dios no solo consuela, también exhorta, llama la atención, pero también anima y consuela. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta, hay gente que por no haber nacido de nuevo, no está capacitada, ni tiene la menor intención de soportar la sana doctrina, porque lo que hace la sana doctrina en principio es revelar lo que está mal en tu vida y la necesidad que tienes de nacer de nuevo y ser transformado por la obra de Dios. Eso es lo que hace la sana doctrina. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, sino que estas personas que no tienen ningún interés de la sana doctrina, lo que tienen es comezón de oír. Y muchos falsos maestros, ahora estas personas son personas que no les interesa la palabra de Dios, y muchas de esas personas, si escucharon el verdadero evangelio, pero prefieren las fábulas de los engañadores, serán apóstatas. Porque conociendo la verdad, preferirán la mentira. Ahora, hay personas que nunca escucharán el verdadero evangelio. Ahora, en esta época eso es muy difícil, porque una de las promesas que Dios ha hecho, el Señor Jesús hizo en las señales antes del fin, es que Él no vendría sin que este evangelio fuera predicado en todo lugar. Entonces, difícilmente una persona no tendrá la oportunidad de escuchar el evangelio. Las personas lo escucharán, pero compararán la verdad del evangelio con la mentira que les predican estos falsos maestros, y muchas de estas personas preferirán la mentira a la verdad. Y esto es lo que dice el texto: teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muchas personas solo quieren escuchar
que todo les saldrá bien. No quieren ser confrontados con su pecado. No quieren cambiar su vana manera de vivir. No toleran que algo los incomode de la palabra. Solo aceptan las promesas de la bendición que aparecen en la Biblia, pero se resisten a vivir para la gloria de Dios. No quieren negarse a sí mismos. No quieren tomar la cruz de Jesús y seguirle. Y por esa razón son apóstatas que se perderán. Esa es la verdad que está estableciendo el día de hoy desde su carta el autor Judas. Ahora, cuando hablan este texto de soñadores, también tenemos que hablar de alguna manera, de personas que establecen, porque estas personas no solamente, hay eruditos y hay comentaristas que hablan de que soñadores se están refiriendo a esto que les acabo de decir, las personas que motivan a que las personas sueñen su mejor realidad aquí y ahora. Pero hay otros que dicen que la palabra soñadores se refiere a falsos maestros que validan su comportamiento inmoral con ciertas visiones que ellos recibieron. Por ejemplo, ¿de dónde nacen los mormones? Los mormones supuestamente nacen de una visión que tiene el fundador de ese movimiento herético, y dice que él tuvo una visión del ángel Moroni que le reveló un par de cosas, y de ahí se levantan los mormones. ¿De dónde es que coge tanta fuerza un Mahoma? Porque el profeta Mahoma tiene una visión, recibe una profecía precisamente de ese Dios que él exalta, y es la que, de ahí donde se levanta toda esta nueva revelación, que lamentablemente no es la verdad, en pos de la visión que tuvo Mahoma. Entonces, estamos hablando, mis hermanos, de que todas las sectas que se pueden levantar y se apartan de la escritura, también se levantan a partir de una visión, de un sueño que tuvieron falsos maestros, y por esa razón son falsos. Tener en cuenta esto. Y dice el apóstol Pedro, me gustaría leer y me gustaría remitirme al apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, del 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí está hablando de gente que en algún momento aceptó a Jesús como su Salvador, pero que luego apostatan de la fe y empiezan a enseñar cosas incorrectas. Son falsos maestros que dañan a la iglesia desde su interior. Y el apóstol Pedro está diciendo: de ustedes mismos se levantarán. Por eso es una pésima actitud hoy que nosotros nos acerquemos a esta predicación diciendo esto le puede pasar a otros. Siendo advertidos por el consejo de Judas, guardamos nuestra iglesia local, mis hermanos. Guardamos a la iglesia local de que se levanten personas torcidas que quieran atentar contra la verdadera fe. Y sigue diciendo en el verso 2 el apóstol Pedro: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cómo es posible que este fin de semana, se levante una persona distorsionando la segunda venida de Cristo y motiva a todos los de su congregación a que esperen, a que vendan sus posesiones, a que esperen en ayuno, a que el Señor venga, independientemente de lo que haya motivado a esta persona a hacer esto? Que se le murió la hija, que hizo esto, que aquello, lo otro. Una persona no puede ser tan irresponsable que en nombre de Dios empiece a decir mentiras. Porque aquí se cumple lo que dice Pedro. Por causa de pervertir el camino de la verdad, se blasfema al cristianismo, se blasfema la fe. Porque la gente no va a tildar, no, esa iglesia en tal lugar, en tal momento, en tal fecha, sino que las personas van a decir el cristianismo. Por eso tenemos que tener en cuenta, y dice el texto: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando el texto habla de disoluciones, se refiere a su sensual manera de vivir. Y cuando hablamos de sensualidad, más allá de hablar de solo sexualidad, estamos hablando de personas que se dejan llevar por lo que creen, es por lo que perciben sus sentidos, lo que ven, lo que oyen, lo que huelen, lo que gustan, lo que palpan. Y la verdadera fe no es sensitiva. La verdadera fe es bíblica, emerge de las escrituras.
Ahora, estos maestros falsos que validan sus falsas enseñanzas porque supuestamente tuvieron un sueño o una visión, son los que mancillan la carne. Es decir, algunos hasta con esas visiones dicen que por esa razón es que tienen ciertos comportamientos sexuales que parecen extraños, pero que no son anormales porque la visión que tuvieron valida su comportamiento. Por eso es que Judas nombró a Sodoma y a Gomorra. Por eso dice que de la misma manera de los ejemplos anteriores, esos apóstatas se comportan. Y mis hermanos, esto lo va a nombrar más adelante, pero quiero también hacerlo acá. Un falso maestro siempre se relacionará mal, escúchenme bien, con la autoridad, o sea, el poder. O sea, siempre tendrá desfases en el poder, siempre tendrá desfases en el manejo de las finanzas y siempre tendrá desfases en el manejo de su sexualidad. Entonces, hay que tener pendiente esto. Un falso maestro siempre se relacionará mal con el dinero, el poder y la sexualidad. Ahora, también rechazan la autoridad que ha sido establecida por Dios. Se insubordinan ante Cristo, no se someten a la escritura, cuestionan la palabra de Dios. O sea, como excusa usan cualquier cosa para no sujetarse, incluso poner en tela de juicio lo que está escrito. Como los mismos ángeles caídos que no se sometieron a Dios, estos distorsionan la escritura y son rebeldes. Y esto es terrible, porque el pueblo está tan ciego, y hablo no del pueblo del que nos habla Judas en la carta, hablo al día de hoy. Al día de hoy hay un pueblo tan ciego que no ve estas señales. O sea, ¿cómo puede haber gente tan ciega que sigue a estos locos? Es terrible que el pueblo, supuestamente de Dios, y digo supuestamente porque un verdadero hijo de Dios siempre tendrá como termómetro las escrituras. A veces tratamos de pobrecitos a los que son engañados por los falsos maestros, pero no son pobrecitos, son responsables. La misma segunda de Timoteo nos dice que son las personas teniendo comezón de oír las que hacen que pululen y se levanten falsos maestros. Los falsos maestros son consecuencia de que las personas se negaron a escuchar la verdad. Entonces, todas estas personas ciegas y que se dejan engañar no son tan inocentes, son responsables, porque en algún momento serán enfrentados al verdadero evangelio y permanecerán en la mentira antes que abrazar la verdad, porque no están dispuestos a sufrir la sana doctrina. Pero hay que hacer esta aclaración. Y hay que hacer esta declaración con mucho pesar y angustia. Es terrible que el pueblo sea tan ciego que no vea de manera clara a estos falsos maestros o pastores. Dios ya lo había hablado, ya había declarado que esto sucedería. Esto es lo que Judas está advirtiendo. Y retomando nuevamente segunda de Pedro, pero ahora en el capítulo 2, el verso 9 dice, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío de Dios. Pero no solamente estos falsos maestros son sensuales, son aquellos que promueven aún el comportamiento sexual desordenado, sino que también el texto nos dice que blasfeman de las potestades superiores. El rechazo de la autoridad les lleva a blasfemar. Y eso fue lo que hicieron precisamente Israel en el desierto al cuestionar el liderazgo de Moisés, y también los ángeles al rebelarse a Dios. Se rebelan a la autoridad. Ahora, cuando el texto habla de que blasfeman de las potestades superiores, el término superiores en el griego original significa glorias y se refiere a la gloria de los seres angelicales. Pero también se refiere, y cuando hablamos de subestimar a los seres angelicales, ahorita Judas va a hacer una explicación de cómo estas personas, estos falsos maestros, es tanta su incomprensión del mundo espiritual que no alcanzan a entender la autoridad de los ángeles y aún el poder de los demonios, que son los ángeles caídos, que se atreven supuestamente a reprenderlos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En este punto me gustaría
que reflexionáramos en algo solamente. Porque cuando habla de blasfeman de las potestades superiores, solo se está refiriendo a los ángeles que permanecieron en estado de gracia. No a los que cayeron, no a los demonios, sino a los que permanecieron en estado de gracia. Por eso se habla de potestades superiores. Los demonios ya son seres bajísimos. No se puede hablar de que son seres superiores. Pero se habla de que estos falsos maestros menosprecian a las potestades superiores, no solamente porque no entienden el mundo espiritual de los ángeles, sino que ellos menosprecian a los ángeles en cuanto a qué. La palabra de Dios en muchos lugares nos deja ver que la palabra de Dios fue de alguna manera traspasada a los hombres a través de los ángeles. Eso lo vamos a ver en muchos textos en las Escrituras. En muchos textos en las Escrituras vemos que una y otra vez el Señor nos está diciendo eso. Dice la palabra de Dios que los ángeles fueron los mensajeros de Dios. Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibieron las palabras de vida que ahora recibimos. Miren cómo se habla de que precisamente un ángel es el que le da la bendita palabra del Señor a Moisés. Ahora, está hablando del ángel de Jehová, está hablando precisamente del ángel de Jehová, pero se nombra de esta manera. Y no es la única parte donde se habla de esta forma. También podemos citar otros textos. Gálatas capítulo 3, verso 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Se habla de los ángeles en relación a la palabra. Y Hebreos capítulo 2, verso 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia fue justamente retribuida. Entonces Hebreos también nos habla de la relación que hay entre los ángeles y la revelación de la bendita palabra de Dios. Cuando se habla de que los falsos maestros menosprecian las potestades superiores, de alguna manera se está diciendo que los falsos maestros menosprecian la revelación escrita de la bendita palabra del Señor. Por eso un falso maestro siempre se verá en la necesidad de hablar de nuevas revelaciones. Es que Dios me mostró, es que Dios me dijo, es que Dios me habló, y motivará a su congregación y a su sinagoga de Satanás a que dejen de observar lo que dice la Escritura para lo que dice él. Se levanta un falso maestro como Maldonado en Miami diciendo, ustedes pueden escoger si viven según lo que Dios dijo, señalando despectivamente la Escritura, o por lo que Dios está diciendo, señalándose a él mismo. ¿A qué está motivando Maldonado con ese comentario? Está motivando a que las personas decidan si escuchar la Biblia o a él. Eso solo lo hace un falso maestro. Un verdadero maestro, un verdadero pastor, un verdadero profeta de Dios, una verdadera persona que habla en nombre de Dios, nunca desconecta a Moisés, a los profetas, a los apóstoles, a Jesús mismo de lo que él dice. De hecho, nada de lo que él dice es sus palabras, sino que el verdadero pastor, el verdadero profeta, el verdadero maestro, el verdadero mensajero de Dios, el verdadero siervo de Dios, habla las palabras que Dios le dio a Moisés, las palabras que Dios le dio a los profetas, las palabras que Dios le dio a los apóstoles, y que la iglesia debe perseverar en esa doctrina. Entonces, el rechazo de las autoridades que lleva a blasfemar a Israel en el desierto y a los ángeles que cayeron del cielo, se refiere a las personas que menosprecian la autoridad, subestiman e irrespetan también las autoridades establecidas por Dios. Una persona apóstata, escúchenme bien, puede durar toda la vida al interior de la iglesia, nunca irse de la iglesia, pero ser un apóstata y desde dentro motivar a otras personas a que no se sujeten al pastor, a que cuestionen toda decisión que toma la iglesia local, a poner en tela de juicio las decisiones que toma la iglesia. Eso es una señal de alarma. Eso es una señal de alarma. ¿Cómo actúas, por ejemplo, tú,
ante el error de tu pastor. Tu pastor se equivoca. Porque les tengo noticias, los pastores de las iglesias locales no somos inerrantes. Los pastores de las iglesias locales no somos perfectos y en algún momento podemos equivocarnos. ¿Cómo actúas tú ante esa equivocación? ¿Hablas con él? ¿Lo reconvienes? ¿O murmuras de su autoridad? El jueves veíamos cómo María y Aarón hablan mal de Moisés y ponen en tela de juicio la autoridad de Moisés porque Moisés decidió casarse con una mujer cusita, es decir, una mujer de tez negra. Y desde allí, de una decisión personal de Moisés, cuestionaron su liderazgo. A veces, ¿qué camello hay cuando uno es cercano a una persona o tiene familiares en la iglesia? Porque a veces las personas tienden a confundir lo personal con la autoridad de esa persona en la iglesia. Hombre, si esto fuese mal, entonces Dios hizo muy mal en nombrar a Moisés como el que guiaba a Israel, y a Aarón como el sumo sacerdote, y a María como profetisa, y estos tres eran hermanos. Al Señor no le importa que seamos familiares. Las personas deben entender que Dios puso una autoridad en la iglesia y sujetarse a ella, por más cercanos que sean a esta autoridad. Ahora, como les digo, el pastor puede equivocarse. ¿Cómo tú actúas ante esa equivocación del pastor? ¿Buscas razones para no obedecerle? ¿Murmuras de su autoridad? ¿O usas la cercanía que tienes para acercarle y decirle, pastor, esto no me parece? La Biblia enseña esto, ¿por qué te comportas de esta manera? Y aún con tu comportamiento y tu reflexión, tu exhortación en amor, estás demostrando el respeto, la reverencia ante las autoridades. Nunca te voy a decir que no lo puedas hacer, lo puedes hacer. La cuestión es cómo lo haces. O si el error de una persona humana, como es tu pastor, es lo que te da pie a ti para cuestionarlo todo, para desobedecerlo todo. Eso no está diciendo muchas cosas del pastor, eso está diciendo muchas cosas acerca de ti. El pastor de la iglesia local será mejor por los miembros de la iglesia. Yo siempre les he enseñado a ustedes que el pastor no es la cabeza de la iglesia, la única cabeza de la iglesia es Cristo. Y el pastor de la iglesia local crece por la relación que tiene con otros miembros de la iglesia. Si hay cosas que el pastor debe cambiar, es la iglesia la que en amor llevará con el diálogo, con la comunicación, a que este hombre reflexione y cambie. Ahora, si este hombre se endurece, tiene la peor actitud, tendrá que dar cuentas, es delante de Dios. Y lo más posible es que sea quitado por el mismo Dios, porque Dios es el que cuida a la iglesia. Por eso nosotros cantábamos lo que cantábamos al principio hoy. La iglesia prevalecerá y las puertas del Hades no permanecerán levantadas en contra de la iglesia. Satanás no vence en esta historia. Es la iglesia la que vence y vence porque siempre la protege Dios, aún de falsos pastores y maestros. Si un pastor comete un error y no se deja llamar la atención de nadie, estará demostrando que no es un buen pastor y él mismo será juzgado. ¿Justificas entonces tu rebelión y falta de sometimiento por las faltas del liderazgo que hay en la iglesia? ¿Cómo actúas ante la disciplina de tu pastor? Entonces, esta palabra que nosotros estamos hablando debe evaluarte, debe evaluarme a mí. Yo les aseguro una cosa, yo mientras hacía este sermón, temblaba, porque hubo cosas que vi que en mí no estaban bien y que debo cambiar de manera radical. Porque si no puedo estar dando una imagen de falso pastor. Imagínense lo delicado. Yo mismo estoy permitiendo que la escritura, que el Espíritu Santo pase sobre mí y me desmenuce. Para que me edifique, para que me cambie, para que me limpie. Pero si yo escucho esa palabra como no, eso no es para mí. Tengamos cuidado, mis hermanos. Alguien podría decir, oiga, la palabra de hoy está fuerte. Es que los términos en los que habla Judas son fuertes. Yo no sería fiel al escrito que estamos exponiendo. El día de hoy, si hablo como Winnie Pooh,
Si hablo como Giordano, como una credencial que le da el novio a la novia en un momento romántico, no estaría siendo fiel a la forma en que escribió Judas. Judas escribió de una manera categórica. Judas escribió de una manera exhortativa. Judas escribió de una manera en que no se va a permitir al interior de la iglesia ni la apostasía ni los falsos maestros. Y por eso nosotros tenemos que ser evaluados y permitir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo estirpe de nuestro corazón toda actitud como esta. Toda actitud como esta. Pero sigue diciendo Judas de la siguiente manera. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Lo que se está diciendo aquí, mis hermanos, lo que está citando Judas está citando un libro apócrifo y no lo está citando como si fuera un libro inspirado. Sencillamente está citando una historia que todos conocían como ejemplo. Es como cuando yo en medio de una predicación uso una película de los Avengers o uso una novela que escribió alguien o uso una frase que dijo un filósofo. ¿Por qué lo hago? Porque quiero ilustrar un punto. Quiero ilustrar un punto. Judas no está tomando este libro como si fuera un libro inspirado. Eso lo está tomando de un libro que se llama El Testamento de Moisés. Es un libro apócrifo, es un libro que no tiene inspiración divina, pero que todo el mundo en la cultura judía lo conocía y conocía esta historia. ¿Y la historia de qué habla? Este relato habla del entierro de Moisés. Josué acompañó a Moisés en el ascenso al monte Nebo. Estoy hablando de que es una historia. Alguien podría decir, no, eso yo no lo escucho porque no está en la escritura. Bueno, y entonces, ¿por qué escuchas la historia de la mujer adúltera que va a ser apedreada y el Señor no la apedrea? Eso no está en los originales. Pero nosotros tomamos ese texto. Cuando prediqué de Juan, eso está en el capítulo 8, yo no lo prediqué porque no es Biblia. Pero yo lo puedo mencionar. Porque casi estamos seguros que fue algo que sucedió, pero que no hace parte del texto y por eso yo no lo predico y no lo enseño. Pero es una linda historia que lo más posible es que sí pudo haber sucedido, pero que en el momento en el que predicamos el evangelio, nos alejamos de ella porque no fue inspirado, no hace parte del texto original y haríamos mal en ponerlo al nivel de la misma escritura. Pero podemos mencionarlo. A veces en comentarios que yo hago puedo hablar acerca de ese incidente, pero no como si fuese escritura. Es lo que está haciendo Judas con esta historia. Es una historia que la maneja todos los que están leyendo la carta. Y supuestamente lo que dice esa historia es que Josué acompañó a Moisés en el ascenso al monte Nebo, donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida. Luego Moisés envió a Josué de regreso al pueblo para informarle a todos de que Moisés había muerto. Es decir, Moisés envía a Josué porque ya Moisés sabía que no iba a bajar del monte. Y Moisés murió efectivamente. Dios envía al arcángel Miguel para llevar el cuerpo de Moisés a otro lugar y enterrarlo. Pero Sama es el nombre que le dan en esta historia. Este demonio se opone, disputando el hecho de que Moisés tuviera derecho a un entierro honroso. El demonio presentó cargos de homicidio contra Moisés por el homicidio que él tuvo, donde mató a este egipcio y lo escondió. Supuestamente Moisés no se había arrepentido por eso y tenía eso inconcluso y por eso él no podía tener un entierro honroso. Pero esta acusación no era más que una calumnia. Miguel, que no tolera la calumnia, le dijo al diablo, que el Señor te reprenda, que el Señor te reprenda. Ante esto, el demonio huye y Miguel lleva el cuerpo al lugar que Dios había mandado, enterrándolo allí con sus propias manos, y así fue que nadie vio el entierro de Moisés. Hay una creencia, mis hermanos, eso yo lo he nombrado cuando hablamos del Éxodo y cuando hablamos en muchas oportunidades de cómo termina Moisés. He hablado en muchos momentos donde lo más posible es que sí,
Moisés muere y las personas saben dónde murió y dónde fue enterrado. Moisés representó tanto para la nación de Israel que la nación de Israel hubiese tomado el cuerpo, lo hubiese embalsamado y lo hubiese adorado. Era lo más posible. Entonces Dios, guardándose en salud, lo que hace es que nadie sepa dónde fue enterrado Moisés. ¿Cuál es el punto que está queriendo ilustrar Judas? El pero del texto es un contraste entre el arcángel y los soñadores. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía. ¿Qué acaba de decir Judas? Judas acaba de decir, esta gente blasfema, irrespeta, es rebelde, ensucia, contamina la carne. Ahora, los ángeles no tienen carne, pero los ángeles sí cayeron en rebeldía y fueron personas que no respetaban las autoridades. Y es en ese punto donde va a ser una comparación. El pero del texto es un contraste entre la actitud del arcángel Miguel y estos apóstatas, estos falsos maestros, estos soñadores. Estos soñadores no respetan la autoridad. Estos soñadores no respetan a las autoridades superiores. Miren lo que hace el arcángel Miguel. El arcángel, que es el que dirige los ejércitos de Dios, no peleó con el diablo, sino que encomendó su causa a Dios. Mientras que estos soñadores pretenden reprender a Satanás y a los demonios. ¿Cuántos de estos falsos pastores los hemos visto haciendo guerra espiritual? Pataleando y diciendo que atan y encadenan a Satanás. Y estas personas que no entienden nada acerca de las escrituras porque han negado las escrituras y se quieren apartar de ellas, ignoran verdaderamente lo serio que es el mundo espiritual. Y por eso tantas tonterías se realizan en nombre de la supuesta guerra espiritual. Y lo único que hacen con su comportamiento es blasfemar, es burlarse de las verdades del mundo espiritual. Es que, mis hermanos, el arcángel Miguel es el jefe de todos los ángeles. El artículo ar, el prefijo ar, significa principal o jefe. Él era el principal jefe de todos los ángeles. La Biblia menciona a un jefe de los ángeles y este jefe es Miguel. Miguel está no enfrente de cualquier ángel, sino de un ángel caído, de un ángel rebelde. Uno podría decir, tiene toda la autoridad para manifestarse. Y él dice que se calla y le dice, el Señor te reprenda. De hecho, el nombre Miguel significa quién es como Dios. O sea, lo que representa el arcángel Miguel es autoridad total y completa delegada por Dios a ese ángel. Y a pesar de eso, él no usa mal esa autoridad, sino que cuando Satanás se pone muy salsa, él encomienda su causa a Dios. Por eso el contraste entre los insurrectos, entre los rebeldes, soñadores, que son los falsos maestros y los apóstatas, en contraste a un ser moral de tanta autoridad como el arcángel Miguel, que aún con toda esa autoridad se sujeta a Dios y encomienda a él su causa cuando se refiere a Satanás. Pero si hay un texto, mis hermanos, que nos habla de la muerte de Moisés. Deuteronomio 34:5 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Eso sí es escritural, eso sí es inspirado, y lo que nos dice la escritura es que Moisés murió, Dios lo enterró y nadie conoce el lugar donde lo hizo. En esta batalla entonces de palabras entre el arcángel Miguel y Satanás, el arcángel Miguel, el ser moral de mayor autoridad entre los ángeles, autoridad que le delegó el mismo Dios, le dice a Satanás, el Señor te reprenda. Entonces, mis hermanos, debemos tener todo esto pendiente y no perder de vista, mis hermanos, que la actitud natural de un apóstol, la actitud natural de un falso maestro, es no sujetarse a las autoridades. Mientras que la actitud natural de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios, así como de este ángel, de este arcángel que es Miguel, que sigue en estado de gracia
y vive en la presencia de Dios, la actitud natural de todo hijo de Dios será que se sujetará a las autoridades que Dios ha establecido. La mujer puede pelear con el marido lo que quiera, pero si es una verdadera creyente, se sujeta a su marido. El marido puede pelear lo que quiera, pero si es un verdadero creyente, se sujetará a su cabeza, que es Cristo. Y un pastor podrá hacer lo que sea, pero si es un verdadero pastor, se sujetará a la bendita palabra de Dios y será responsable y apacentará la grey de manera correcta y bíblica, porque sabrá que le dará cuentas a Dios. Entonces esto es importantísimo, que nosotros no perdamos de vista. Judas usa esa ilustración acerca de la disputa entre Miguel y Satanás para demostrar, mis hermanos, que ni siquiera este poderoso arcángel se atrevió a reprender a Satanás. Este ángel tan poderoso sí sabe lo que es sujetarse, sí sabe lo que es la obediencia y sí sabe lo que es entender de las potestades superiores. Y la potestad superior no hablando de Satanás, hablando de Dios. Ah, ¿se quiere meter conmigo? ¿Con Dios? ¿Con Dios? Por eso Jesús le puede decir a Saulo de Tarso en camino a Damasco, le puede decir, ¿por qué me persigues? Porque Saulo de Tarso estaba metiendo con la iglesia y el que se mete con la iglesia se mete con Dios. Satanás se está metiendo con Miguel. Entonces Miguel dice, arrégleselas con Dios, porque está metiendo es con él, no conmigo. Esto no es una cosa personal. Esto es una cosa de que el que se levante contra los hijos de Dios se está levantando es contra el mismo Dios. Y eso solo lo va a entender una persona que se sujeta a Dios. Aunque Miguel superaba en rango a Satanás y desde nuestro punto de vista tenía todo el derecho de reprender al diablo, el arcángel evitó pronunciar tal reprensión porque Dios es el juez. Zacarías 3, del verso 1 al 2, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, esto lo está hablando Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo, Jehová, Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Ahora, mis hermanos, acá hago una aclaración. Ese texto ni siquiera está hablando del arcángel Miguel. Ese texto ni siquiera está hablando del arcángel Miguel. Se los voy a volver a leer a ver si ustedes se la pillan. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusar. No está hablando de cualquier ángel. Acá Elisa hace, ¡ja! ¿De qué ángel está hablando Elisa? ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es una personificación de la segunda persona de la Trinidad. Y dice esto, y dijo Jehová a Satanás. O sea, el mismo texto deja ver que el ángel de Jehová es Dios. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Es que en el pasaje, el único que puede abogar por Josué no es Gabriel. El que puede abogar por Josué es el que aboga por nosotros delante del Padre de día y de noche, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es que ni la segunda persona de la Trinidad en este texto reprende directamente a Satanás y dice, Jehová te reprenda, el Padre te reprenda. Es una locura. Hay personas que creen que tienen tanta autoridad que no se sujetan a las autoridades establecidas por Dios. Y están tan envanecidos en su pensamiento que aún pretenden sujetar a Satanás y a los demonios. Y se creen los duros. Y por el dedo de Jehová y se ponen al nivel del mismo Señor Jesucristo y todo esto. Miren lo que dice de manera natural el texto ya para terminar. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y no las conocen porque se mantienen lejos de la Escritura. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Esto es tremendo. Otra forma en que compara una actividad de la otra. El lenguaje de Judas es muy fuerte, porque está diciendo
Estos ignoran y blasfeman de cuantas cosas no conocen, y no conocen ni el mundo espiritual, ni las potestades superiores, ni nada de esto, porque se mantienen lejos de la escritura. Y al no sujetarse a Dios, al no conocer a Dios, hablan de cosas que no conocen y hablan barbaridades. Personas que han escrito libros acerca de los ángeles y de los demonios. Y gente es fascinada leyendo esos libros, y son libros que no emergen de las escrituras, sino de la fantasía y de las invenciones del corazón de estos falsos maestros. Personas que han escrito resto de libros de liberación y de guerra espiritual que no emergen de las escrituras, y los textos que usan de la escritura los sacan de su contexto. Porque los falsos maestros hablan de cosas que no conocen, pero las que conocen de manera natural las corrompen. Eso es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto es que los falsos maestros son como bestias que no piensan. En contraste al conocimiento de Dios, una persona que medita en la bendita palabra de Dios, que la estudia, es una persona que es cuerda. Pero son aquellos que hablan y dicen de lo que no saben, de lo que no conocen. Carecen del conocimiento correcto de Dios, se corrompen tanto espiritual como moralmente. No tienen conocimiento superior, sino que tienen un conocimiento animal. Y aún el conocimiento animal o por instinto que tienen, lo rechazan porque se comportan de una manera antinatural, así como los que habitaron en Sodoma y Gomorra. Son personas que no conocen a Dios. En contraposición a esto, el verdadero creyente, que tiene un verdadero conocimiento de Dios, se convierte en una tremenda bendición para su iglesia local, para su familia, para el mundo en general. El creyente que medita en las escrituras es un tesoro. Invertir para él y dedicar tiempo en conocer la mente de Dios. Una persona que mínimamente tiene la meta de leer toda la Biblia. Y luego de haberla leído, va a leer libro por libro para tratar de entender lo que el Señor dijo. Se capacita, busca espacios académicos y bíblicos, pero también no se pierde la congregación. Comprende todo de otra manera este creyente. Lo comprende de la manera correcta. Lo comprende a la manera de Dios. Lo comprende a la manera de Dios. Y es por esa razón que Jeremías dice en el capítulo 9, verso 24 de su profecía: mas alábese en esto el que hubiese de alabarse, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo mejor que le puede pasar a una persona es conocer a Dios. El texto termina diciendo de esta manera, verso 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzan por lucro en el error de Balaam y perecen en la contradicción de Coré. El tema del día de hoy son las características de los apóstatas y de los falsos maestros. Bueno, 3 ejemplos más, una nueva triada de Judas. Dice Caín, Balaam y Coré. Nosotros vamos a hablar con lujo de detalles de Balaam en el estudio que estamos haciendo los jueves de números. Y también vamos a hablar con lujo de detalles de Coré ese mismo día. Hoy va a ser algo muy sencillo. 3 características completamente negativas de estos 3 diferentes hombres que se ven evidentes en un falso maestro, en un apóstata. Y que son características que debemos no solo decir, uy, cuidado con los de afuera, son características que nos deben confrontar y nos deben probar a nosotros como el fuego, a ver si algo de eso está en mi interior y renuncia a eso, porque lo menos que quiero ser es un falso maestro y lo menos que quiero ser es un apóstata. Dice el texto que ellos, escúchenme bien, han seguido el camino de Caín. Y cuando habla de que siguieron el camino de Caín, se está refiriendo al método que usó Caín. Eso nosotros lo explicamos puntualmente cuando hablamos del libro de Génesis el día jueves. El camino de las obras fue el camino que siguió Caín y no el camino de la fe. El camino de la falsa religión. El camino de Caín es carecer de la verdadera fe.
Adán y Eva le habían enseñado a sus hijos que la única manera de acercarse a Dios era a través de derramamiento de sangre. Claramente les había dicho a través de un animal que se debía sacrificar. Era la única manera que se puedan acercar a Dios. Necesitaban un sustituto. Abel lo entendió y así lo hizo. Caín se presentó delante de Dios, fue con el esfuerzo de sus manos, con el fruto de la tierra, no entendiendo que necesitaba un sustituto para ser acepto en el amado, sino que él quiso presentarse con lo mejor que él había logrado. Él quería tener una relación con Dios directa, sin un sustituto. Y ahora, desde que Adán y Eva cayeron, y ellos no pudieron cumplir el pacto de obras, el pacto que estableció Dios fue el pacto de gracia. Y en el pacto de gracia se estableció que solo a través de un mediador la gente se podía acercar a Dios. Caín quiso acercarse a Dios sin el mediador. Los falsos maestros quieren matar la verdadera fe de la mente y los corazones de las personas con falsas doctrinas destructoras. Palabras más, palabras menos. Quieren acercarse a Dios sin Dios. Porque la única manera de acercarse a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Los falsos maestros menosprecian la obra de Cristo en la cruz. Pero el texto también dice que se lanzan por lucro en el error de Balaam. Y lanzarse por lucro en el error de Balaam es hacer el ministerio por dinero, por plata. Balaam fue un falso maestro, un falso profeta. Y eso no quiere decir que él no profetizara, porque él profetizó y lo que profetizó se cumplió, porque profetizaba lo que el Señor le mostraba. Pero eso no quiere decir que él fuese un verdadero profeta, él fue un falso profeta, porque se vendió a Balac, se vendió y él quería el oro de Balac, el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Y cada vez que quiso maldecir al pueblo de Israel, solo salió bendición de su boca. Eso es lo que quieren hacer los falsos maestros. Los falsos maestros quieren maldecir al pueblo de Dios y lo hacen por dinero. No entienden lo que es la gracia de Dios y viven de la avaricia y de la codicia. Para ellos nada es gratis. Todo tiene un costo. Viven sostenidos por aquellos que pagan para tener lo que quieren. Porque Balac claramente quería algo y pagó a Balaam por lo que quería. ¿Saben quiénes sostienen a los falsos maestros? Los que les fascina oír lo que esos falsos maestros dicen. Esos son los apóstatas y los falsos maestros. Y finalmente dice la escritura, y perecieron en la contradicción de Coré. Perecer en la contradicción de Coré, eso de contradicción viene del término antinomia. Y antinomia significa hablar en contra del siervo de Dios, en contra de la ley de Dios, en contra de la autoridad establecida por Dios. ¿Qué hizo Coré? Coré se puso en contra de Moisés y dijo, solo Dios ha hablado a través de Moisés. Y él no se arrepintió como se arrepintió Moisés y María. Él empeñado en su idea, también con él estuvo Datán y Abiram. Y junto con ellos 250 personas más, ancianos del pueblo, perseveraron en este cuestionamiento, al punto que el Señor castiga su rebeldía y descienden vivos al Seol. Ellos creían que también debían ser usados en el liderazgo. Lastimosamente, ellos nunca se arrepintieron de su comportamiento, nunca aceptaron la autoridad de Moisés que había sido delegada por Dios. Y el mismo Dios se levanta, les calla la boca y finalmente descienden vivos al Seol. La tierra se abre y los traga. Estas son las características, mis hermanos, con las que iniciamos y terminamos la reflexión del día de hoy. Que el Señor nos guarde, mis hermanos, de tener alguna de esas actitudes. Que la palabra de Dios nos examine, nos evalúe, nos quebrante y nos lleve a ser personas que vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Que no hagamos nada por dinero porque entendemos que raíz de todos los males es el amor a este. Y que nosotros nos sujetemos a las personas que Dios ha puesto como autoridad en la iglesia local.